Dicen que los verdaderos colores de las personas no se ven en las buenas épocas, sino cuando hay dinero de por medio. Yo lo aprendí una tarde de abril, cuando el nombre que aparecía en mi extracto bancario no era el mío. Hola. Soy Miguel. Tengo 48 años, tengo una pequeña carpintería en las afueras de Puebla, y una hija que no lleva mi sangre, pero por años llevó mi apellido hasta que decidió que ya no le hacía falta. Me gustan los clavos bien puestos, los cortes limpios, y el café sin azúcar. Y durante 18 años, también me gustó pensar que ser papá era una de esas cosas que no se rompen con facilidad. Adopté a Camila cuando tenía 5 años. Su madre biológica, Lucía, era una adolescente cuando la tuvo y la dejó al cuidado de su abuela. A los 3 años, la abuela falleció, y ahí entré yo. Mi entonces esposa y yo la acogimos. Tímida, calladita, con una mochila llena de crayones y una mirada que te dejaba helado. Le tenía miedo al horno, a los globos y a que la gente se fuera sin despedirse. Y aunque la relación con mi ex se rompió unos años después, mi vínculo con Camila fue lo único que nunca se quebró. O eso pensaba. Fuimos ella y yo contra el mundo. Cuando empezó a llamarme Papá Miguel, sentí que había ganado una lotería que nunca jugué. La vida era sencilla. Camila creció con amor, con libros, con cenas en casa y cumpleaños con pastel hecho por mí. Le enseñé a manejar a los 16, a cambiar una llanta a los 17, y a hacer una broma decente a los 18. Nada de lujos, pero tampoco faltaba nada. A los 15, me dijo papá sin que se lo pidiera. A los 17, me abrazó llorando porque su madre biológica quería contactarla por Facebook. Le dije que tenía todo el derecho de conocer sus raíces. Y ella me dijo que no necesitaba más raíces, que ya tenía un árbol. Pero las cosas cambian. Porque la sangre, aunque no pesa tanto como dicen, a veces toca la puerta con insistencia. El último año de preparatoria fue distinto. Más distancia. Más secretos. Más salidas sin explicaciones. Me decía, es normal, papá, ya estoy grande. Yo asentía. No quería asfixiarla. Pero uno siente cuando se enfría el café. Luego vino el mensaje, cortito y seco, no vengas a mi graduación. Invité a Lucía. Quiero que sea un momento solo para nosotras. Me quedé mirando la pantalla por media hora. Pensé en responder con rabia, luego con sarcasmo. Terminado, no puse nada. Guardé el teléfono. Me senté en el taller. Golpeé madera como si pudiera sacar el nudo que se me había hecho en la garganta. No sabía que las raíces también podían echarte sombra. No sabía que el título de papá podía ser revocado por WhatsApp. Pero eso no fue lo peor. Una semana después de su graduación, mi banco me llamó. Alguien había intentado hacer una transferencia de $1.500. Desde mi tarjeta. Con mi nombre. Una transferencia en línea, desde un dispositivo no reconocido. Al revisar el intento de transferencia, el nombre del destinatario no era solo familiar. Era demasiado reciente. Lucía. Y lo peor fue que el intento vino desde la misma ciudad donde Camila estaba ahora. Entonces supe, algo se había roto. Y alguien, quizás 2 personas, estaban tratando de ver si todavía quedaba algo que pudieran exprimir. Lo primero que hice fue ir al banco en persona. Me senté con una ejecutiva que, con una sonrisa mecánica, me explicó que alguien había intentado usar mi tarjeta para transferir el dinero desde una aplicación que no era la mía. No se concretó porque mi cuenta tenía activada una alerta de seguridad que yo mismo configuré hace años. Gracias a mi paranoia con la tecnología, me salvé de perder el dinero. Pero eso no era lo importante. Lo importante era la dirección IP del intento. Ciudad de México. Lugar donde Camila se había mudado con la excusa de estudiar comunicación. Y donde, según su Instagram, se había estado viendo seguido con Lucía. ¿Coincidencia? Lo dudo. Llamé a Camila. No contestó. Le mandé un mensaje. 2 tildes azules. Nada de respuesta. Camila, necesito hablar contigo. Es urgente. Pasaron 3 días sin que respondiera. Yo no soy de los que insisten.
Pero cuando alguien intenta vaciarte la cuenta, insistes. Al cuarto día, sonó mi teléfono. Era ella. Hola, papá, dijo con una voz que ya no era de niña, pero tampoco sonaba como alguien inocente. Le pregunté directamente si sabía algo del intento de transferencia. Su respuesta fue un silencio que pesaba toneladas. Mira, Lucía está pasando por un momento difícil, tuvo un problema con el banco y me pidió ayuda. Pensé que tal vez podría usar tu tarjeta solo esta vez. Pero no lo hice. Solo lo intenté. No pasó nada. Y ahí, como si fuera lo más normal del mundo, justificó un intento de fraude con una mezcla de culpa mal gestionada y una lealtad mal ubicada. Camila, le dije, tratando de no gritar, eso se llama delito. No se intenta usar la tarjeta de alguien. No se hace y ya. No se juega con la confianza. No con la mía. Silencio. Luego, una frase que nunca imaginé escuchar de su boca. Tú no eres mi verdadero papá. Lo hiciste bien, pero ya no quiero que me controles. ¿Control? Eso era lo que creía que yo hacía. Yo, que me partí la espalda haciendo trabajos dobles para pagar su colegio privado. Yo, que vendí mi camioneta para comprarle una computadora cuando quiso estudiar. No respondí. Colgué. A veces, el silencio es la única respuesta cuando la traición viene disfrazada de madurez. Pero algo no cuadraba. Lucía no tenía ni acceso a mis datos. Y Camila, aunque dolida o confundida, no sabía lo suficiente como para hacer esa transferencia. Alguien más había estado moviendo las piezas desde las sombras. Entonces llamé a alguien que nunca creí que necesitaría para esto, Pedro, mi sobrino. Ingeniero en sistemas, experto en cosas que yo ni entiendo. Le conté todo. Me pidió los detalles, los mensajes, la fecha exacta, incluso la app del banco. Tío, me dijo después de un rato, esto no fue un intento casual. Alguien tenía acceso a tu información desde hace tiempo. Esto estuvo planeado. Y no por Camila. Algo en su tono me hizo sentir más frío que la mañana siguiente a una discusión. Me mandó un archivo con datos técnicos, que no entendí, pero uno de los nombres del registro me saltó a los ojos. J. Ruiz. Jorge Ruiz. Es pareja de Lucía. Un tipo que una vez vino a buscar a Camila cuando era niña. ¿Borracho? Amenazante. Lo saqué a patadas de mi taller. Y ahora ese nombre aparecía como el dispositivo con acceso al intento de transferencia. Esto es más grande de lo que creí, Pedro, le dije. Y más sucio, tío. Camila estaba siendo manipulada. O peor, estaba colaborando. Esa noche no dormí. Me quedé en el taller, repasando en mi cabeza cada momento, cada detalle. Lo de Jorge Ruiz era una amenaza que nunca había desaparecido del todo. Solo se había escondido en la sombra de mi ingenuidad. Ese tipo era un oportunista con la decencia de un ladrillo mojado. Volví a mirar las fotos de Camila en redes. Había una, de hacía apenas unos días, en un restaurante de esos de moda en la Condesa. Sonreía. Y a su lado, entre risas y copas, estaba él. Jorge. Más viejo, pero igual de cínico. Comentarios llenos de emojis de fuego y corazones. El pasado compartiendo selfies con mi presente. Entonces decidí ir a la Ciudad de México. No le dije a nadie. Cerré la carpintería, llené el depósito del carro y salí al amanecer. Mi plan no era confrontarla. No al principio. Necesitaba verla. Entender. Saber si quedaba algo de la niña que yo había criado. La encontré en la salida de la universidad. Estaba sola, con su mochila en el hombro y cara de cansancio. Me acerqué. No huyó. Pero tampoco sonrió. No vine a pelear, le dije. Solo quiero hablar. Nos sentamos en una cafetería pequeña. Pedimos café. El silencio entre nosotros era como un vidrio empañado. Sabíamos que había algo allí, pero ninguno quería limpiarlo. Lucía dice que me quitaste cosas que me correspondían, dijo, sin mirarme. ¿Y qué te corresponde, Camila? ¿Un nombre? ¿Un ADN?
¿Un tipo que ni te crió queriendo dinero? Su mirada tembló, pero no se rompió. Había aprendido a protegerse. Ella dice que tienes una cuenta con dinero que guardaste para mí. Que por ley me pertenece. Me eché hacia atrás. La verdad me cayó como tabla mal clavada, la cuenta de ahorros. Había abierto una hace 10 años, con pequeños aportes para cuando Camila cumpliera 21. No mucho, pero era suya. O eso pensaba regalarle cuando terminara la universidad. Eso era una sorpresa. No un botín de guerra. Pero ya no me veía. Se había levantado. No lo entiendes, papá Miguel. No quiero pelear. Solo quiero que me des lo que me toca antes de que otro lo tome por la fuerza. ¿Te están presionando, Camila? Se detuvo. Y por primera vez, pareció que esa armadura de independencia se agrietaba. No lo sabes todo. Y yo tampoco. Y se fue. Sin abrazos. Sin despedidas. Igual que aquella vez que llegó con su mochila y crayones, pero al revés. Esa noche, mi teléfono sonó de nuevo. Un número oculto. Contesté. Sabes que no es solo dinero, Miguel, dijo una voz grave y familiar. También hay deudas que no se pagan con plata. Era Jorge. No dormí bien después de esa llamada. La voz de Jorge tenía esa mezcla de amenaza y cinismo que reconoces al instante, no era solo por dinero. Era personal. Fui al banco a congelar la cuenta de Camila. Dolió. ¿Mucho? Porque no lo hacía como castigo, sino como protección. Si de verdad ella estaba enredada con ese tipo, tenía que cerrarle las puertas antes de que él la usara como una llave para entrar en mi vida. Hablé con Pedro, mi sobrino, otra vez. Le pedí que monitoreara cualquier nuevo intento de acceso a mis cuentas. Me dijo que iba a instalarme una VPN y otras cosas con nombres que me sonaban a hechizos. Yo solo asentía. Confiaba más en él que en mi propio juicio últimamente. Ese mismo día, recibí un correo desde una dirección desconocida. Sin texto, solo un archivo adjunto, una copia escaneada de un documento de herencia falsificado. Jorge había montado un circo legal reclamando derechos como tutor biológico de Camila, respaldado por una firma que ni Lucía reconocería. Mi nombre estaba tachado. Literalmente. El descaro era asombroso. Pero también peligroso. Esto ya no era solo un problema familiar. Era un intento serio de fraude con implicaciones legales. Llamé a mi abogado. Un viejo amigo de la secundaria que ahora se especializaba en derecho civil. Le reenvié todo. Me dijo que Jorge no tenía nada, que todo era un montaje, pero que debía prepararme. Porque si llegaban a usar a Camila como herramienta legal, podían hacer ruido. Te van a querer llevar por el lado emocional, me advirtió. Usar tus años como padre como una debilidad. No caigas. Esa noche, decidí visitar a Lucía. Fue en un edificio humilde en Iztapalapa. Subí 3 pisos por escaleras oxidadas. Ella abrió la puerta y no pareció sorprendida de verme. Me ofreció té. Lo rechacé. No sé qué juego estás jugando con Jorge, le dije, pero Camila no es una ficha. No es una moneda de cambio. Lucía se rió. Amargo. Con los ojos cansados. ¿Tú crees que yo tengo control sobre Jorge? Ese hombre es un parásito. Apareció cuando supo que Camila tenía a alguien que la quería. Nunca quiso ser padre. Pero ahora veo una oportunidad. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué ves tú? Veo a mi hija confundida. Criada sin mí. Y sí, con celos. Porque tú estuviste allí todos esos años. Hiciste lo que yo no pude. No sé si quiero recuperarla o si solo quiero no perderla por completo. Me quedé callado. Porque, por primera vez, escuché en su voz un poco de sinceridad. O eso quería creer. ¿Y qué dice Jorge? ¿Cuál es su plan? Pregunté. Dice que va a demandarte. Que puede demostrar que te quedaste con dinero que no te corresponde. Que no eres nada legalmente. Cree que puede ganar algo si mete ruido.
Antes de irme, le dejé algo. Una copia impresa del archivo que Jorge había enviado. Y una nota que decía, si tú no lo paras, yo lo haré. Al salir del edificio, me detuve en una tienda a comprar cigarros. Hacía años que no fumaba. Pero necesitaba algo que me hiciera sentir que tenía control. Aunque fuera humo. Volviendo al hotel, recibí otro mensaje. Esta vez de Camila. Solo decía: nos están usando a los dos. Y una ubicación compartida. Era una dirección desconocida. Pero el barrio me sonaba. Era donde Jorge tenía su viejo taller mecánico. Cerrado hace años, o al menos eso creía. Tomé mis llaves. Fui directo. Porque a veces, para cerrar una puerta, tienes que abrirla tú mismo. El camino fue silencioso. Solo el sonido del motor y mis pensamientos. Al llegar, vi el portón oxidado. Una luz encendida adentro. Y una sombra cruzando. Estacioné sin apagar el coche. Caminé hacia la entrada. La puerta estaba entreabierta. Empujé. Adentro, Camila. Sentada. Ojerosa. Con los ojos húmedos. A su lado, Jorge, con una expresión de triunfo que se deshacía poco a poco. Tarde o temprano sabías que ibas a venir, me dijo. ¿Y tú tarde o temprano vas a arrepentirte?, le respondí. Pero antes de que pudiera decir más, Camila se levantó, me miró, y dijo algo que cambiaría el rumbo de todo. Papá, necesito que me ayudes. A salir de aquí. Camila se levantó, temblando. Jorge intentó agarrarla del brazo, pero ella lo esquivó como si ya lo hubiera ensayado 1000 veces. En sus ojos vi algo que no había visto en semanas: claridad. No confusión, no rebeldía. Claridad dolorosa, pero claridad al fin. Papá, por favor. Llévame de aquí, dijo. Yo no dije nada. Solo le tendí la mano. ¿A dónde creen que van?, gruñó Jorge, dando un paso al frente. Lo miré con la calma que da el saber que uno no está solo. Saqué el teléfono del bolsillo y reproduje un audio. ¿Reconoces tu voz?, pregunté. Era la grabación de la llamada que me hizo. No es solo dinero, Miguel, también hay deudas que no se pagan con plata. Mi sobrino Pedro se encargó de grabarla y guardarla en la nube, por si acaso. Eso es ilegal, dijo Jorge, pero su tono ya no era tan seguro. Lo ilegal es lo tuyo, Jorge. Lo mío es prevención. Tomé a Camila del hombro y salimos. Nadie nos siguió. Nadie gritó. Solo el portón cerrándose detrás. Conduje en silencio por un rato. Camila miraba por la ventana, con los ojos rojos pero secos. Le ofrecí un pañuelo. No lo tomó. Lo siento, susurró. No sé en qué momento todo se me salió de las manos. Cuando empezaste a creerle a la gente equivocada, le dije, sin rencor. Hicimos una parada en una gasolinera. Compré agua, algo de comer, y un cargador para su teléfono. Ella me miró, sorprendida. Tal vez esperaba regaños, o indiferencia. Pero lo único que yo quería era que respirara. Que estuviera a salvo. Esa noche dormimos en un hotel de paso. Habitaciones modestas, pero limpias. Le dejé la cama. Yo tomé una silla junto a la ventana. No dormí mucho. Pero no por angustia. Era más una especie de calma tensa. Como si todo el vendaval hubiera pasado y ahora solo quedaran escombros que ordenar. Al día siguiente, fuimos a ver a mi abogado. Camila dio su testimonio. Contó todo, las amenazas, las presiones, las mentiras que Jorge y Lucía le llenaron en la cabeza. Cómo la hicieron sentir que yo era su enemigo. No estoy orgullosa, dijo ella, con voz firme. Pero quiero enmendar lo que hice. Y proteger a mi papá. No me miró al decirlo. Pero yo la miré a ella. Y me bastó. El proceso legal empezó lento pero firme. Presentamos pruebas. Pedro aportó sus registros. Incluso Lucía, con un acto de mínima dignidad, firmó una declaración reconociendo que Jorge actuó sin su consentimiento.
Mientras todo eso se movía en los tribunales, Camila volvió a casa. No fue fácil. La rutina ya no era la misma. Ella no era la misma. Yo tampoco. Pero cada día hacía algo pequeño, barría el taller, cocinaba su platillo favorito, me dejaba una taza de café lista. Gestos sencillos que decían más que las disculpas largas. Una tarde, mientras lijábamos una vieja mesa en el patio, me preguntó: ¿Tú crees que podamos volver a ser como antes? Dejé la lija. La miré. No. Pero eso no es malo. Podemos ser algo nuevo. Algo que no se rompa con tan poco. Sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, vi en su rostro algo parecido a paz. ¿Sabes? Siempre quise aprender a usar la sierra grande, me dijo. Pues ve buscando lentes de seguridad. Porque aquí nadie se corta los dedos por nostalgia. Reímos. De verdad. Sin peso, sin pasado. Y aunque el juicio seguía, aunque Jorge todavía rondaba como un perro sin dueño, nosotros estábamos reparando. Como en la carpintería. Con paciencia. Con cuidado. Con amor. Pasaron semanas. Luego meses. El juicio se alargaba como todo en este país. Pero Jorge, al menos, había desaparecido del mapa. O eso parecía. No contestaba citatorios. Su abogado, si se le puede llamar así, renunció. Y las pruebas estaban tan en su contra que incluso un juez distraído notaría el fraude a kilómetros. Camila empezó a trabajar en el taller conmigo. Al principio solo ordenaba cosas, luego se animó a cortar, a medir, a lijar. Se convirtió en mi segunda mano. Y en algo más difícil de recuperar, mi confianza. Un martes cualquiera, mientras comíamos tortas en el taller, me preguntó: ¿Alguna vez pensaste en dejarme? Tuve que tragar 2 veces antes de responder. No. Pero sí pensé que tú ya me habías dejado. Asintió. Como si esperara esa respuesta. Y luego dijo: Nunca fue por ti. Fue por lo que me faltaba adentro. Me confundieron. Me prometieron cosas que no existían. A veces lo que brilla más fuerte no es oro, le dije. El taller volvió a ser un refugio. A veces venía gente del barrio solo para vernos trabajar. ¿Padre e hija? Aunque no compartíamos sangre, compartíamos algo más sólido, historia. Camila empezó a redescubrir cosas. Volvió a sus libros, a sus películas favoritas. Me ayudaba a preparar la comida y empezó a escribir en un cuaderno viejo que tenía desde los 15. Decía que necesitaba soltar lo que no había dicho antes. Que callar tanto tiempo le había dejado nudos. Yo no preguntaba. Solo escuchaba cuando se atrevía a contarme algo. Como aquella vez que confesó que Jorge la manipulaba desde que tenía 14. Que le escribía mensajes diciéndole que yo no la amaba realmente, que todo lo que hacía era por obligación. Que Lucía decía que yo me había quedado con cosas que eran de ella. Poco a poco, le fueron sembrando dudas como quien deja migajas de pan hacia una trampa. El día del veredicto llegó con una lluvia de esas que limpian calles y memorias. Jorge no se presentó. El juez dictó sentencia a nuestro favor, no había base legal para ninguna reclamación. Camila quedaba a salvo. Y mi nombre, intacto. Salimos del juzgado sin celebrar. Solo en silencio. A veces las victorias se sienten como suspiros. Gracias, papá, dijo. No me agradezcas. Solo sé tú. Eso basta. Esa noche hicimos algo que no hacíamos desde que era niña, vimos películas viejas en la sala, con palomitas quemadas y cobijas en el suelo. Entre risas, hubo una pausa. Camila me miró y soltó: ¿Tú crees que algún día te llame solo papá, sin el Miguel? Me reí. No hace falta. Ya me lo gané. Ella rió también. Y fue ahí donde supe que sí, había perdido muchas cosas. Tiempo. Ilusiones. Dinero. Pero no la perdí a ella. Y eso lo valía todo. Días después, recibió una llamada de Lucía. No escuché la conversación completa, pero cuando colgó,
Se acercó a mí y dijo. Me pidió que la perdonara. Que lo siente. Que quiere empezar de nuevo, como mamá. Le pregunté. ¿Y tú qué piensas? Pienso que eso no se pide. Se demuestra. ¿Cómo tú lo hiciste? Porque ser padre no es una firma. No es un apellido. No es una cuenta bancaria. Es quedarse. Aunque te bloqueen. Aunque te nieguen. Aunque te traicionen. Es estar cuando ya no queda nadie. Y yo estuve. Y aunque ella se fue por un tiempo, volvió. No como la niña que adopté, sino como la mujer que decidió quedarse.